Bien, para continuar, entonces, vamos a seguir con los exámenes imagenológicos y preventivos y las citologías también que tomamos, ¿cierto?, en nuestras usuarias que consultan por alguna condición ginecológica, especialmente en los controles preventivos ginecológicos que se toman una vez al año. Para iniciar, la mamografía, ¿cierto?, está orientada a la pesquisa de la patología mamaria, específicamente e idealmente en la etapa preclínica de la enfermedad en aquellas usuarias que van a ser asintomáticas principalmente y que no manifiestan ningún signo evidente, ¿cierto?, de patología mamaria. Todo esto orientado a la detección precoz de el cáncer de mama, mejorando así la supervivencia también de estas pacientes y evitando también algunos tratamientos más intensivos que pudieran condicionar también la calidad de vida de estas usuarias. ¿Qué es lo que es la mamografía? Básicamente la mamografía es una radiografía que nos permite obtener imágenes mediolaterales, oblicuas y craneocaudales también de ambas mamas, no solamente la mama que va a estar con esta patología, ¿cierto? O con algún signo específico, sino que se toma de ambas mamas. Esta patología, la prevención del cáncer de mama, es una patología que también está en el GES, donde la usuaria puede acceder a coberturas, ¿cierto?, de protección financiera, de accesibilidad y acceso principalmente al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento de este tamizaje, porque la mamografía, recordemos que es el único método de screening para el cáncer de mama. Está orientado principalmente al tamizaje cada 2 años, con mamografía en mujeres entre los 50 y los 74 años de edad, esto según las actualizaciones del 2020 de la guía clínica vigente, que es la del 2015. Se puede adelantar, obviamente, este examen en aquellas mujeres que tienen antecedentes de familiares directos con cáncer de mama, principalmente aquellas mujeres o aquellas usuarias cuyo madre, hermana, las tías, etcétera, hayan tenido cáncer de mama, lo que aumenta al doble e incluso al triple de riesgo de cáncer de mama en estas pacientes. Y si es que esta usuaria tuviera 2 familiares con riesgo directo, el riesgo sería mucho mayor, por lo tanto es importante en estas usuarias de alto riesgo de adquisición de cáncer de mama, obviamente adelantar también el inicio de este tamizaje. Lo mismo pasa si es que este usuario tuviera mutaciones genéticas que pudieran condicionar también el riesgo de cáncer de mama, así como también haber ya tenido un cáncer de mama invasor y principalmente un carcinoma lobulillar in situ, que también nos aumenta el riesgo de cáncer de mama y por lo tanto debemos ser más específicos en el control y en el control preventivo, ¿cierto?, de estas mujeres. El seguimiento y el control, ¿cierto?, va a depender mucho del resultado que nosotros obtengamos de esta mamografía, que se va a expresar en los VIRATs. Y van en categorías del 0 al 6, donde nos va a orientar también un poco en la conducta. Si tenemos una mamografía que es VIRAT 0, eso hace relación a una evaluación incompleta de la mama. Por lo tanto, se requiere complementar con otro estudio imagenológico que puede ser idealmente una ecografía mamaria o una resonancia o un TAC, por ejemplo, dependiendo de los requerimientos que tenga el médico para evaluar esta mama y de las condiciones clínicas también que tenga la paciente. Si tenemos un BIRAT 0, un BIRAT 1 o un 2, estamos hablando de hallazgos benignos principalmente, donde debemos mantener nuestra conducta de screening habitual con las usuarias, haciendo énfasis también en el autoexamen y el examen físico de mamas, también en el control ginecológico habitual. Si tenemos hallazgos ya 4 o 5, hablan de malignidad y de sospecha leve o alta sospecha, ¿cierto?, de malignidad y por lo tanto con ello aumenta también el riesgo de padecer cáncer. En estas usuarias, el manejo óptimo, ¿cierto?, es derivarlas a nivel secundario si estamos en el nivel público, donde será una biopsia percutánea principalmente para poder establecer un diagnóstico certero y establecer el manejo, ¿cierto?, de estas usuarias acorde a los hallazgos que se encuentren en esa biopsia. Y si tenemos una VIRAT 6, estamos hablando de una paciente
que tiene establecido el diagnóstico de malignidad, pero que tiene pendiente el tratamiento aún, recordando que las garantías del tratamiento primario debe hacerse como máximo 30 días después de la etapificación. Otra información que vamos a obtener de la mamografía va a depender, ¿cierto?, de la densidad mamaria, donde las mamas radiolúcidas o las que nos van a otorgar mejores imágenes, ¿cierto?, de si es que hay algún hallazgo específico, va a ser el ACR 1 y 2. En cambio, el ACR 3 y 4 son mamas que son más densas, heterogéneamente densas u homogéneamente densas, y estas usuarias van a requerir complementar con otro tipo de imágenes, como por ejemplo, la ecografía mamaria. Tenemos que tener en claro que la ecografía mamaria no reemplaza a la mamografía como método de screening, pero sí presenta una mayor utilidad, sobre todo cuando estos métodos se complementan, cuando tenemos un BIRAT 0 en la mamografía o cuando tenemos usuarias que presentan mamas muy densas y que por lo tanto dificulta la visualización de lesiones en la mamografía. En ese caso es importante poder complementar con esta ecografía mamaria, que va a permitir evaluar con claridad, ¿cierto?, lesiones nodulares, sólidas o quísticas que van a complementar el diagnóstico de la mamografía. Es de elección además para la toma de biopsia. El médico va a realizar una biopsia percutánea o bajo punción, es bajo visión ecográfica también, lo que lo va a guiar, ¿cierto?, hacia la lesión. Quizás dentro de las mayores desventajas que pudiéramos encontrar en este método es que es operador dependiente, entonces eso pudiera limitar también la información que podamos obtener de esta imagen. Por otra parte, tenemos, ¿cierto?, la ecografía ginecológica. Acá nosotros, cuando tenemos a nuestras usuarias en la consulta, siempre vamos a establecer en primera instancia una hipótesis diagnóstica. Esta la vamos a establecer de acuerdo a la anamnesis de nuestra paciente, al examen físico que nosotros podamos realizar, ¿cierto?, y los hallazgos que podamos encontrar, la edad de la usuaria y las condiciones que ella presente. Se establece la hipótesis diagnóstica, y para poder establecer este diagnóstico propiamente tal, ¿cierto?, o confirmarlo, se hacen mediante el apoyo de imágenes o de laboratorios pertinentes. Entonces, la ecografía transvaginal es parte de los métodos imaginológicos de apoyo al diagnóstico, sobre todo en las pacientes ginecológicas que consultan por mayor frecuencia, ¿cierto?, en general por dolor pélvico, que puede ser crónico o agudo, por alteraciones del ritmo menstrual o quizás por flujo genital anormal que va a condicionar, ¿cierto?, la salud de nuestra usuaria y que por lo tanto va a requerir de algún estudio imaginológico complementario para poder definir el diagnóstico. En ginecología existen varios estudios por imágenes que podemos utilizar, como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, la histeroscopía, la histerosonografía o la histerosalpingografía, que son más específicos de ginecología, y también la ecografía ginecológica, que es muy ampliamente utilizada y donde también nuestras usuarias tienen un mayor acceso también a poder realizarse este examen. Porque tenemos que considerar que la elección de la técnica imaginológica de apoyo va a depender de las ventajas diagnósticas, de la disponibilidad y el acceso que tengamos a esta prueba, al riesgo que pudiera suponer, ¿cierto?, quizás aquellas que son alérgicas al contraste, por ejemplo, a los costos también que tenga esta prueba. Y dentro de las más utilizadas, como les mencionaba, es la ecografía transvaginal, que para realizar este examen tenemos que considerar que el usuario requiere de vejiga vacía para poder realizar o obtener una imagen de mayor calidad. Dentro de las estructuras que podemos evaluar acá, principalmente va a estar el útero, el endometrio, obviamente el miometrio, los anexos como ovarios, y la presencia o ausencia quizás de alguna tumoración o algún hallazgo patológico que podamos encontrar, ¿cierto?, en la ecotransvaginal. Las tubas uterinas generalmente son visibles
si están en estado normal, ¿cierto? Pero es que se pueden visualizar cuando tienen alguna condición especial que les hace aumentar de volumen, como por ejemplo un hidrosalpinx o quizás un embarazo ectópico también. El endometrio, nosotros aquí es interesante evaluar el grosor, y el grosor hay que saber que va a ir variando dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la cual se encuentre la paciente, y tenemos que tenerlo en consideración para poder establecer los diagnósticos, por ejemplo, de hiperplasias endometriales y poner mayor énfasis en el estudio endometrial, principalmente en las mujeres posmenopáusicas. Los ovarios también es muy importante y es un excelente método de visualización de los ovarios. Aquí podemos observar quizás quistes o imágenes anecoicas o ovarios poliquísticos, por ejemplo, dependiendo de los hallazgos y la hipótesis diagnóstica que nosotros tengamos de nuestro usuario. Ya pasando a los exámenes citológicos, el principal es el Papa Nicolau. El PAP es un examen a través del cual nosotros vamos a observar las células exo y endocervicales que se van a tomar obviamente de la zona de transición. Este frotis que uno después desplaza, ¿cierto?, en un portaobjeto, es observado a través de un microscopio y se van a evaluar las morfologías de estas células y se van a detectar si es que hubieran alteraciones o atipías celulares, ¿cierto?, en la muestra que se está observando. Acá es importante considerar ciertos requisitos que debe cumplir la usuaria a fin de que obtengamos una muestra que sea de calidad, y dentro de las cuales los más importantes es que la usuaria no haya utilizado, por ejemplo, tampones, óvulos o ductos vaginales 48 horas antes del examen, que mantenga una abstinencia sexual al menos de 48 horas antes del examen, no tomar o evitar tomar el PAP durante la menstruación o cuando la usuaria tiene flujos compatibles con infecciones cérvico-vaginales importantes, por ejemplo. Y obviamente una vez tomada la muestra y colocada en el sitio, en el portaobjeto, realizar una fijación rápida de esta muestra con el sitio fijador para evitar la lisis o la desecación celular que pudiera haber, ¿cierto?, al dejar esta muestra sin fijar. La toma del PAP también está considerado como método de screening, como les mencioné, y se encuentra amparado en la Guía de Prevención del Cáncer Cervicuterino del MinSal, donde el Ministerio de Salud recomienda la toma de PAP a las mujeres que hayan iniciado actividad sexual cada 3 años, desde los 25 hasta los 64 años de edad, haciendo énfasis, obviamente, en aquellas mujeres que son o que se encuentran sobre los 35 años, entendiendo que las mujeres más jóvenes tienen una alta prevalencia de infección por VPH, pero que también esta infección tiene una alta tasa de regresión espontánea. En esta imagen, en el fondo podemos observar las distintas atipías o displasias que podemos observar de las células y también la clasificación que se da, ¿cierto?, de acuerdo a cada modificación que se pueda encontrar. La Organización Mundial de la Salud, cuando habla de la infección por VPH, ellos los clasifican, por ejemplo, en displasias leves, moderadas, severas o carcinoma in situ. Por otra parte, la Sociedad Internacional de Patología Cervical, la infección por VPH las clasifica en neoplasias intraepiteliales grado 1, 2 y 3. Y finalmente está la clasificación del sistema de Bethesda, que también es el que se ocupa acá, que habla de las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado. Entonces ahí más o menos los equivalentes, ¿cierto? Las lesiones escamosas de bajo grado, equivalentes al NIE 1 o a la displasia leve. En cambio, las lesiones de alto grado incluyen la NIE 2, la NIE 3, las displasias moderadas, severas y el carcinoma, ¿cierto? Porque son terminologías que nosotros podemos encontrar en diferentes literaturas, donde pueden hacer referencia a estas en cualquiera de estas 3 clasificaciones, entonces, para que estemos un poco más claros respecto de qué terminología utilizar o cuál es la equivalencia, si es que lo comparamos quizás con otro sistema de referencias. Y finalmente tenemos
¿cierto?, el test de BPH. El test de BPH ha sido de las últimas incorporaciones acá en el país a los centros de salud del sistema público, ¿cierto?, para la toma del co-test. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que las lesiones premalignas del cérvix son asintomáticas. Aquí la usuaria no va a referir ninguna sintomatología asociada en las partes o en las lesiones iniciales, ¿cierto?, precursoras del cáncer. Entonces, su identificación va a implicar la toma de este test junto al PAP en las mujeres que sean sanas. Entonces, a estas usuarias se le toma esta test de BPH. En el fondo lo que busca es hacer la detección de BPH, si es que está presente o no, y también está disponible la genotipificación del virus. O sea, vamos a poder definir si es que es un virus de alto o bajo riesgo, y eso va a condicionar también el manejo de estas usuarias según las normativas vigentes que tiene el Ministerio respecto de cómo actuar frente a si es que es positivo para un virus de alto riesgo o si es que es positivo para un virus de bajo riesgo. La importancia aquí cuando tomamos este test de BPH se toma con un PAP y se llama el PAP reflejo, que se va a procesar siempre y cuando la muestra del test BPH haya dado como resultado un test positivo. Este test BPH también está recomendado en mujeres mayores de 30 años. O sea, si entre los 25 y los 30 vamos a hacer el screening con PAP y sobre los 30 años, y si tenemos el método disponible, se va a hacer el tamizaje con un test de BPH más un Papa Nicolau. Acá está recomendado el co-test cada 5 años y no cada 3, porque una de las ventajas de este test de BPH es que tiene un alto valor predictivo negativo, casi del 100%, lo que va a permitir espaciar el intervalo de el tamizaje en caso de que el BPH sea negativo.